Bueno, y además es la primera vez que yo hago un video así como grabando varias tomas y montando. Y vamos a ver cómo me va, ojalá salga bien. Mm. Quería volver entonces a la idea de la crítica literaria como producción de William Díaz, que William Díaz más bien nos enseña en su ensayo sobre el concepto de crítica literaria en Adorno, para que se den cuenta que ya desde el comienzo era problemática toda la situación en la que yo estaba allá en la Universidad Javeriana. Porque, mire, Rosario Casas Dupuy siempre ha defendido la posición de Georg Lukács, ¿no? Y hay algo que es muy interesante en esa posición, y es que si usted no la conoce bien y no conoce los fundamentos teóricos de esa posición, usted siempre se puede quedar confundido ahí. Y gente como ella no aclara, porque no sé ni siquiera si lo tienen claro. Mucho de lo que he visto en estos últimos años, en ese grandioso esfuerzo que he tenido para poder terminar esta investigación, ha sido que algunas cosas de las que yo he posteado han sorprendido específicamente además a discípulos de Casas Dupuy. Es decir, ya no les explicó muchas de esas cosas que yo estoy posteando. Entonces de ahí pues que yo me pregunte si realmente la nena sí sabía eso. Quizás sí, quizás bueno, en fin, lo explicaban de otra forma. Entonces hay algo que es fascinante ahí, y es para Lukács esa idea de que nace en el romanticismo también alemán, de que la crítica literaria eh, es medio, digamos, es medio de comprensión conceptual, o sea, es medium de comprensión conceptual del arte. eh, es interesante, pero va a llevar a una idea decadente, burguesa, y es el hecho de que la crítica literaria sea igual al arte o sea igual a la literatura. Ese es un punto clave. Ese es un punto clave porque durante mucho tiempo, como yo me formé en estudios literarios, como yo tenía el sueño de ser novelista, mmm, pues digamos, a uno no siempre le pedían, no sé, trabajo final, haga un cuento o haga una novela, creo que eso nunca pasó, sino pues eran ensayos y un ejercicio maravilloso, y además ensayos pues con miras luego a uno volver eso a artículos académicos. Entonces claro, yo pues siempre uno soñaba como con los profesores que lo permitían, que además no eran todos, ya señalado que era otra época. Pues uno soñaba como, venga, voy a hacer el trabajo final y voy a combinar y voy a hacer como crítica literaria y cuento o algo así. Y digamos, algunos aceptaban y siempre había discusiones al respecto, pero nunca hubo, digamos, nunca a mí se me aclaró de frente que había personas como Casas Dupuy que lo que les molestaba era precisamente esa combinación, allí en donde esa combinación es decadente para Lukács, porque la crítica literaria, para poder ser medio conceptual del arte y crear así, digamos, eh, ella no puede ser arte. Y eso viene de Hegel y eso es fascinante, ¿no? Es algo que yo ya en mis posteos he aproximado un poco con un retroécano de Sor Juana Inés de la Cruz, que es el de las bellezas y el entendimiento, ¿cierto? Y otro verso de Garcilaso de la Vega que se me alumbró algún día y dije, venga, este verso me sirve, qué dicha, para no perder de tanto tiempo trabajando. Es ese, el de tanto bien lo que no entiendo, creo, en donde nuevamente entendimiento y creencia, digamos, se van poniendo ahí, se van disponiendo en oposiciones. Entonces lo que pasa es que cuando yo estaba en la universidad, digamos, decía, bueno, entonces mi trabajo final va a ser una crítica literaria que es un cuento. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, eh, sería, digamos, problemático allí en donde usted perdería claridad. De ahí viene la cuestión, de ahí viene la cuestión. ¿Por qué? Porque la mediación supone precisamente esa comprensión. No, eso es lo que debería buscar ante todo quien quiera ser entendido. Quien quiera ser entendido debe buscar la mediación, ¿no? Porque la mediación es precisamente la que permite esa autoconciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando, digamos, el lenguaje tiene esos arrebatos de volverse arte en cierta crítica literaria burguesa,
¿cierto? Entonces ahí pierde precisamente en mediación porque pierde en comprensión y pretende lograr con, digamos, con las herramientas del arte lo que solo el arte puede lograr, ¿no? Y esas herramientas se refieren precisamente a una particularidad sensible, ¿no? Por eso empecé con lo de William, y por eso a mí William siempre pues me gustó tanto ese cuento que él echaba en esa época. Ahora pues que eché otra cosa, y recuerden que yo no uso cuento de manera despectiva, por cierto, no, para nada, digo, para resumir un poco sus ideas, las que traía, las que estoy citando, ¿no? Entonces me gustaba mucho porque yo decía, pero Adorno, pero vea que Adorno sí combinó, y vea que Adorno sí, pero lo que pasa es que Adorno piensa eso en términos del ensayo filosófico, y digamos, bueno, y después de un tiempo, eso yo diría por allá después del 2010, que yo siento que hubo cambios acá en el medio literario, en el campo literario. Ya se empezó a hablar también de la capacidad que tenía, digamos, el lenguaje del ensayo, de, digamos, con herramientas artísticas, ser mediación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es cierto tipo de ensayo también el que muchas veces ponen ahí. Por ejemplo, ahí yo soy claro, hay ciertos textos de Roland Barthes que a mí muchas veces, digamos, algunas personas me dijeron que no lo consideraban dentro del ensayo o lo despreciaban, y sobre todo textos de Derrida, y ya voy a argumentar por qué. Pues porque ahí, digamos, no había mediación. Digamos, esa es un poco la cuestión, ¿no? Yo me tropecé eso muchas veces, y imagínense lo que fue mi vida y mi carrera, marica, porque cuando yo tuve que empezar a enseñar, y yo enseñaba teoría literaria, muchas veces la mayoría de mis estudiantes, ellos querían, digamos, hacer esta combinación y esto, y yo enseñaba Barthes, y yo enseñaba Barthes y hablaba de Adorno y pues de esa tradición, y Heidegger y esa tradición. Entonces pues eso siempre llamaba mucho a confusiones, ¿no? Realmente, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos en estudios literarios, en arte, no sé qué, ¿no? Ya luego vinieron otras perspectivas que fueron creando más matices, pero más contradicciones también dentro de esa idea que no ha sido superada, porque nosotros seguimos quienes estamos ahí seguimos dentro de esa contradicción burguesa. Y gente como Casas Dupuy y otros, pues ellos se sienten, digamos, con la capacidad de determinar qué mediación es autoconsciente y se puede comprender mejor. Esa es una de las razones por las que siempre cuestionaron mis clases y siempre me proscribieron en muchos contextos, porque la mediación de mis ideas y de lo que yo hacía son mis clases, eran mis clases, siempre lo fueron. Entonces las personas que no iban a mis clases, que no tenían esa mediación, entonces tomaban deducciones, no sé, de fotos de mis redes sociales, o de ideas que se comentaban, o de creencias, ¿cierto? O por el hecho de que, digamos, suponían cosas respecto a autores o vainas que a mí me gustaban. Pongo solo un ejemplo: a mí me gusta mucho la música de Chris Cornell, y he mamado gallo con eso porque es uno de mis cantantes favoritos, y entonces y de Kurt Cobain, y entonces esta gente que pensaba que yo me iba a suicidar como Chris Cornell o como Kurt Cobain. Fíjese, digamos, uno de los ejemplos de cómo se daba esa cuestión, ¿no? Entonces fíjese, para volver, y ahí puedo cerrar esa toma que finalmente lo pude explicar, esa idea de que la crítica literaria no se opone al arte tiene dos caras. Una cara es que, claro, no se opone si es mediación conceptual, pero si es mediación conceptual según este neoconservadurismo de Lukács, entonces debe ser absolutamente clara, y por lo tanto no debería utilizar las herramientas más extremas digamos, de un lenguaje que atente contra, digamos, las convenciones de la comprensión, de un lenguaje que pretenda otras cosas, ¿cierto? Y si no, entonces usted intenta combinar, digamos, arte con crítica literaria, y sigue en esa contradicción burguesa de cierta manera, ¿no? Por ahí se mueve un poco esa cuestión, y ahí hay que hacer una claridad. Todo esto podría llevarlo a uno a pensar, momento, pero yo le acepto que en los
papers académicos ya no se use la retórica y ya no juega un papel la metáfora y eso. Pero en el ensayo la metáfora puede seguir jugando un papel muy importante, etcétera, etcétera. Sí, claro, y en parte por eso la búsqueda de Derrida y de Paul de Man desde la perspectiva que yo he creado va mucho a socavar esa idea de la metáfora, porque la metáfora sigue siendo un lenguaje autoconsciente y comprensible, ¿no? Cuando se apunta a una herramienta, por ejemplo, que sea la herramienta que no diga, bueno, esto viene del lenguaje del arte y yo quiero usar esto en crítica literaria y esto puede ser fascinante, me refiero a algo como la ironía, que no es tan fácil de controlar, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, claridades. Mucho he tenido que leer, mucho he tenido que sacrificar, mucho ha tenido que pasar para que yo aclare esto, porque si no, nada.